Hola, buenas tardes jóvenes y amigos que visitan mi canal. Quiero decirles que el día de hoy quiero explicar un poco en la clase de electricidad básica. En nuestro colegio, en el técnico, la clase, bueno, como su mismo nombre lo indica, es electricidad básica. Es decir, miramos los conceptos de electricidad, definimos qué es la corriente eléctrica, voltaje, amperaje, los circuitos eléctricos básicos. Vemos un poco el tema de fusibles, contactores, pero más que todo la parte básica, porque el nombre de la asignatura así es. Entonces, para el día de hoy, quiero comunicarles, jóvenes y amigos, que trataré de explicar un poco el tema de circuitos eléctricos. Vaya, por ejemplo, en las casas, en las residencias, en la casa, hay circuitos en la parte eléctrica. Por ejemplo, los tomacorrientes están conectados en serie, algunos y algunos en paralelo. Por ejemplo, si observamos nosotros esta imagen que tenemos por aquí, consta de 4 elementos. Un generador vendría siendo una fuente de voltaje, receptor, una bombilla, interruptor, un switch y un fusible, que el fusible, el objetivo del fusible es proteger el circuito. Entonces este es un circuito simple de un elemento, de una carga, en este caso una bombilla. Pueden haber varias bombillas conectadas en serie, paralelo e incluso en mixto. Ahora bien, veamos este pequeño esquema y hacemos una comparación entre un circuito hidráulico y un circuito eléctrico. Tienen mucha similitud. Acuérdese que la corriente eléctrica nosotros la consideramos como que fluye en un sentido. Pues de igual manera trabaja un circuito hidráulico. El circuito fluye con un líquido hidráulico especial. Entonces, quiero que nos enfoquemos en la parte de la figura B, circuito eléctrico. ¿Qué elementos tiene? Tiene una pila, batería, pila, o una fuente de voltaje. La corriente fluye del positivo hacia el negativo. Tenemos un interruptor, un switch, un motor, que sería en este caso una carga, podría ser una bombilla, un motor o cualquier otro elemento que use electricidad, y se cumple el circuito. Es decir, al momento de que nosotros presionamos el interruptor, la corriente fluye y activa lo que es el motor. Activa el motor. Entonces en ese momento se cumple, o mejor dicho, se forma el circuito. Cuando uno dice hay cortocircuito, ¿qué significa? Significa que no hay flujo de corriente en ese circuito. Uno dice hay corto, dice. Quiere decir que la corriente no fluye, por lo tanto no funciona el aparato eléctrico. Podría ser un televisor, lo que sea, o un bombillo. Entonces este es un circuito eléctrico con un elemento, que el elemento es el motor. Ahora en esta figura vemos un elemento que sería la bombilla, una carga. ¿Se acuerdan ustedes que sacamos una fotocopia? Que aquí está esto bien explicado, esto creo que ustedes lo tienen que tenerlo, ojalá no lo hayan perdido.
Muy bien. Definición del circuito eléctrico, eso también lo tienen ustedes por ahí. Es un conductor unido por sus extremos en el que existe al menos un generador que produce la corriente eléctrica. El generador origina una diferencia de potencial que produce una corriente eléctrica. La intensidad de esta corriente depende de la resistencia del conductor. Partes de un circuito: fuente eléctrica, podría ser una pila o batería o un tomacorriente. Carga: dispositivo a los que se les suministra energía, una bombilla, un televisor, un celular, una plancha, todo lo que consume corriente es una carga. Conductores: transportan el flujo de electrones a través del circuito. Los conductores son los cables, el cableado. Acuérdese, en la fotocopia ahí nos habla de que hay diferentes tipos de cableados, es decir, por numeraciones, y hay diferentes tipos de empalmes. Ahí lo tienen en su fotocopia. Tipos de circuitos: circuitos en serie, paralelo y mixtos. También está en la copia. Un circuito en serie, fíjense bien cómo es que está conectado el circuito en serie. Mire, un extremo es continuación del otro. La corriente circula por todos los elementos, es la misma. Si un elemento se desconecta, los demás se desconectarán. Tiene lógica. Observemos, si nosotros cortamos esta parte de aquí, por ejemplo, es lógico que se va a apagar lo demás. Pero eso es solo para el circuito en serie. En un circuito en paralelo no afecta que le cortemos una parte. Siguiente característica: si la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes en cada resistencia. Más adelante voy a explicar yo eso, porque en estos circuitos uno hace muchos cálculos. Y eso lo voy a explicar en otro vídeo. Ahora fíjense bien. Circuito en paralelo. Fíjense cómo está conectado, ¿no? Aquí abajo vemos el circuito, el esquema. ¿Ven? Tenemos una fuente de voltaje y vean cómo están conectados de manera independiente. Es por esa razón que si nosotros, por ejemplo, desconectamos este, no va a perjudicar a los otros dos, van a seguir encendidos. Es muy distinto al circuito en serie. Mira, si nosotros desconectamos este punto o este punto, los demás se apagan. Es por el modo de cómo están conectados. Veamos, circuito en paralelo. Circuito en paralelo. Características: la corriente que circula por los elementos principales es la misma, siempre y cuando las resistencias tengan el mismo valor. 2. El voltaje en cada uno de los elementos es igual en todo el circuito. 3. Si se desconecta uno de los elementos, solo este se apagará, los demás continuarán encendidos. Entonces esas son las características del circuito en serie y circuito paralelo. Más adelante explicaré en otro vídeo cálculos con respecto a estos circuitos. Por ejemplo, en el circuito en serie hay cálculos en los que uno calcula la corriente que pasa a través de cada elemento, el voltaje que hay en cada elemento o la resistencia de cada uno de esos elementos. Los elementos serían las cargas, en este caso las bombillas. Vemos en esta parte de aquí el esquema o el circuito, ¿no? El circuito en sí. Observemos el en paralelo. De igual manera calcularemos voltaje total, voltaje en cada una de las resistencias. Vamos a calcular el amperaje en cada una de las resistencias y la resistencia equivalente, corriente total. Todo eso lo haremos en un próximo vídeo. En la copia que ustedes tienen ahí hay un par de ejercicios. Ojalá que la tengan y ojalá que la hayan por lo menos leído, aunque sea una vez.
solo que los ejercicios que están ahí son un poco fáciles. Entonces en otro video, otro día, voy a explicar yo varios ejercicios de circuito en serie y circuito en paralelo, y más adelante circuito mixto. Hay que hacer varios cálculos. Les va a quedar de tarea investigar la ley de Ohm, que también ahí la tienen, creo que está en la copia también. La ley de Ohm, y partiendo de la ley de Ohm es que se calcula calculamos voltaje, corriente y resistencia en cada uno de los elementos de un circuito. Entonces, nos vemos otro día para explicar la parte de circuitos, los cálculos en circuito en serie, cálculos en circuito paralelo y cálculos en un circuito mixto. Nos vemos.